Estamos dejando atrás unas semanas bastante movidas en los mercados, con el crash de Japón, los errores en política monetaria de la Fed, las ventas de Bitcoin por parte de gobiernos y exchanges quebrados, etc. Y en teoría ahora entramos en esa fase más tranquila, más lateral de los mercados, a la espera de recuperar la normalidad y la vuelta del volumen ya de cara a septiembre. La pregunta es si realmente esto será así y serán semanas más tranquilas, porque hoy despertamos conociendo una demanda bastante grande contra Tether. También vemos aumento de tensión en Oriente Medio, giro en las encuestas electorales de Estados Unidos y la SEC parece que vuelve al ataque contra el sector cripto, por lo que no parece que vaya a ser un mes tranquilo. Por lo que repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos la semana con la sorpresa que últimamente las encuestas estarían dando como ganador de las elecciones de Estados Unidos a la candidata demócrata Kamala Harris, la cual habría superado a Donald Trump con un 52% versus un 46%. Recordar que cuando Harris acababa de anunciar su candidatura, el apoyo que tenía en ese momento era de solo el 33%, por lo que sorprende y bastante este sorpaso en tan poco tiempo y sin apenas haber dicho nada. Y es que existe la narrativa de que algunos grupos de poder estarían comprando acciones de Kamala en Polymarket para que parezca que ella es la favorita, lo que seguramente va a generar titulares y pueda cambiar aún más el sentimiento popular. Pero al margen de esto y teniendo en cuenta que la clave estará en el debate entre ambos el próximo día 10 de septiembre, por la parte demócrata se están realizando reuniones entre el equipo de Kamala Harris y los líderes de la industria cripto. Y la última tuvo lugar hace apenas 2 días, pero de esta reunión no se ha filtrado nada, y aparte que la propia Kamala Harris tampoco estuvo presente en estas reuniones. Y por cierto, comentar que por la parte republicana, hoy a las 8 p.m. hora este de Estados Unidos, en su cuenta oficial de Twitter, Donald Trump va a realizar una charla con Elon Musk, por lo que estaremos pendientes a ver de qué hablan, porque seguramente sea una charla con bastante picante. Y ahora pasamos a la SEC, la cual parece que no afloja y ahora ha emitido citaciones a 3 importantes firmas de capital riesgo del sector de las criptomonedas. Y es que parece que esta gente, y concretamente este señor, vuelve a aumentar las medidas regulatorias contra el sector cripto. Y estas acciones formarían parte de una investigación más amplia sobre posibles violaciones de las leyes de valores relacionadas, atención, con tokens que la SEC ya ha clasificado como valores. Y esto no termina aquí porque la SEC ha presentado una apelación en su demanda contra Ripple, lo que podría poner en riesgo la victoria de Ripple que había obtenido previamente en el caso hace pocos días. Y atención porque la apelación se centra justamente en la interpretación de esta clasificación de XRP como valor. Y justamente hablando de Ripple, anuncian que han comenzado las pruebas de su nueva moneda estable denominada Ripple USD en la red principal XRP Ledger. Y esta moneda estable, recordar que está diseñada para ofrecer una solución de pagos rápida, segura y eficiente, aprovechando la infraestructura de XRP Ledger. Y Ripple destaca que esta moneda RUSD puede facilitar transacciones globales a bajo coste y con tiempos de liquidación bastante rápidos, lo que puede impulsar de esta manera la adopción de criptomonedas en pagos y otros servicios financieros. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y el viernes pasado cerramos con otro día en negativo en los ETF de Bitcoin al contado y tuvimos una semana mixta tanto con salidas como con entradas, pero el cómputo general de la semana fue negativo. Y es que las ventas de Grayscale siguen presionando bastante y las compras, a pesar de que BlackRock no para de comprar, no son lo suficiente para hacer frente a estas ventas. Y pasando al ETF de Ethereum al contado, también el viernes tuvimos un día en negativo, pero en cambio en el cómputo global de la semana es ligeramente en positivo, porque aquí sí las compras están superando a las ventas de Grayscale, que tampoco son pequeñas, pero que de momento, esta semana pasada parece que no fueron suficientes y las compras fueron superiores. Y comentar que la CBOE, que es la bolsa de opciones de Chicago, vuelve a presentar una solicitud a la SEC para poder lanzar opciones sobre los ETF de Bitcoin al contado. Y lo bueno de este lanzamiento es que esto podría impulsar la accesibilidad al mercado y la participación de los inversores. Y ejecutivos de Vanek están diciendo que los ETF de Solana son inevitables en Estados Unidos tras la aprobación de estos en Brasil.
Y justamente hablando de Solana, se ha solucionado una vulnerabilidad de seguridad crítica que podría haber permitido a un atacante tomar el control de la red. Poca broma con esto. Y esta vulnerabilidad fue descubierta y reportada por un investigador de seguridad, lo que permitió a los desarrolladores de Solana poder implementar una corrección antes de que ésta pudiera ser explotada. Y ahora pasando a Tether, comentaros que desde el pasado lunes, día 5, cuando estábamos viendo fuertes caídas en el mercado, Tether transfirió $1.300 millones en USDT a varios exchanges, y esto puede haber influenciado de alguna u otra manera al precio de Bitcoin, y es que desde ese momento vimos una fuerte reacción alcista del activo, y es que normalmente esta mayor disponibilidad de USDT suele estar asociada con un aumento en la demanda de criptomonedas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esto aumente la volatilidad dependiendo de cómo se utilicen estos fondos en el mercado. Pero coincide mucho justamente esta entrada de $1.300 millones a estos exchanges con el fuerte aumento del precio de Bitcoin. Y es que hablando de Tether, las transacciones de USDT cada vez van a ser más vigiladas y estas van a ser monitorizadas por Chain Analysis, que es una empresa especializada en el análisis blockchain. Pues el objetivo de esto es detectar actividades ilícitas y asegurar también el cumplimiento de las normativas por parte de la empresa y aumentar su transparencia, para así poder mostrar como más seguridad en el uso de la moneda estable USDT. Y seguramente ciertos reguladores también están detrás, porque interesa y mucho el monitoreo precisamente de todas estas transacciones. Y seguimos con USDT porque Celsius ha presentado una demanda contra Tether para recuperar, atención, 57.000 bitcoins, que equivalen a unos $3.500 millones, que en teoría se perdieron en presuntas transferencias fraudulentas. Concretamente, Celsius acusa a Tether de ser el culpable de haberle liquidado indebidamente sus posiciones en préstamos de USDT, que justamente estos préstamos usaban a Bitcoin como colateral. Pues Celsius acusa a Tether de que vendió este colateral, vendió este Bitcoin en una llamada de margen de estos préstamos en USDT sin avisarle de que pudiera aportar más margen o pudiera hacer otra maniobra para evitar esta liquidación del colateral. Pues contra esta demanda, Tether ya ha anunciado que planea defenderse de las acciones legales interpuestas por Celsius, calificándolas de estafas e intentos de extorsión, ya que justifica que estas ventas de Bitcoin de este colateral las realizó porque actuó bajo las instrucciones explícitas del propio Celsius. Por lo que veremos cómo termina esto, porque hablamos de cantidades bastante importantes de Bitcoin y también del posible daño que pueda generar esto a Tether y sobre todo a la moneda estable reina del ecosistema, que es USDT. Y ahora pasando a la economía, de momento pocas novedades, pero os quería comentar esta noticia porque Donald Trump vuelve a criticar la gestión actual de la Reserva Federal de Estados Unidos y sugiere que él habría manejado mejor los desafíos y problemas económicos, como es el caso de la inflación, si él aún estuviera al cargo. Y atención con esto, porque Donald Trump ha expresado su deseo de que los presidentes de Estados Unidos tengan la suficiente autoridad para poder influir en las tasas de interés, porque considera que su intuición en cuestiones económicas supera a la de los propios funcionarios de la Reserva Federal, por lo que se considera más capacitado para tomar decisiones de si hay que aumentar o reducir los tipos de interés. Pero al margen de estas declaraciones, esto confirmaría por completo esta rotación que parece que cada vez está más clara, que nos llevaría a una situación de dominancia fiscal, donde los gobiernos cada vez tengan más peso en las decisiones de política monetaria. Y por supuesto, esto cada vez cuestionaría y más, si es que ya no lo está, la separación de poderes en la toma de decisiones sobre política monetaria. De hecho, visto lo que pasó hace unas semanas con Japón y que los bancos centrales siempre van por detrás de la curva, realmente hacen cuestionar si estos hacen bien o mal para la economía. Ahora pasando a revisar las acciones, empezamos por Intel, que el viernes bajaba casi un 4%, porque este anuncia que pospone la presentación de nuevos productos y ahora los traslada al mes de septiembre. Y esto no gusta nada al mercado. Ahora pasamos a Amazon, que subía ligeramente un 0,60%, porque anuncia una asociación que permitiría a los usuarios
de TikTok, poder comprar artículos de los anuncios de Amazon que aparecen en la plataforma sin salir de esta. Y es que Amazon ya llegó a un acuerdo similar con Pinterest. Ahora saltamos a Taiwan Semiconductors, que subía casi un 1,60% el viernes. Y es que este presenta resultados, superan estimaciones. Y esto gusta al mercado porque concretamente las ventas se han disparado bastante. Pasando ahora a Paramount Global, que subía casi un 1%, porque también presenta resultados, estos superan las estimaciones de beneficios del segundo trimestre, y anuncia también que la empresa reducirá un 15% su plantilla en Estados Unidos. Y ahora pasamos a la parte negativa, porque Nvidia bajaba casi un 0,5% el viernes, a pesar de que Mizuho eleva el precio objetivo de Nvidia a $132, desde los $127 por acción. Y por último, Cisco, que bajaba casi un 0,80%, tras anunciar que va a despedir a miles de trabajadores en su segundo recorte de empleo este año. Y esto puede ser que lo anuncien para este miércoles de esta semana. Y comentarte que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte, como no, de apoyar al canal. Y ahora pasamos a revisar cómo está este miedo codicia al mercado tradicional, que está en 24. Seguimos en la zona de miedo extremo, a pesar de que el viernes tuvimos una jornada ligeramente lateral positiva. Pues este sentimiento ha bajado, y también sorprende que también ha bajado a la zona de miedo extremo el sentimiento en criptomonedas. Y es cierto que a nivel de altcoins no estamos viendo gran repunte, pero en cambio Bitcoin sí que tuvo un repunte que lo llevó a pasar justamente de la zona de miedo extremo la semana pasada a la zona de miedo, rozando la zona neutral. Pues volvemos con las caídas, justo con el reajuste que hemos visto durante el día de ayer, que ha vuelto a hacer que pierda la zona de los 60.000. Y para esta semana arrancamos con un lunes bastante tranquilo, sin apenas nada que destacar, y pasamos a martes, con dato de inflación en España y el dato de índice de precios al productor, el IPP, del mes de julio en Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles, que será el día importante de la semana, porque arrancaremos con tipos de interés en Nueva Zelanda, dato de inflación en Reino Unido, dato de PIB en la zona euro y, atención, el dato más importante de toda la semana, dato de inflación en Estados Unidos, que se espera un 3%, al igual que el dato anterior. Pero atención, porque si aparece un 2,9 o inferior, esto sí que sería un muy buen dato para el mercado, y no es para nada descartable que aparezca realmente un dato por debajo del 3%. Luego pasamos a jueves con dato de PIB en Japón y en Reino Unido, ventas minoristas en Estados Unidos del mes de julio, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, y también conoceremos el dato semanal de desempleo en Estados Unidos. Y para finalizar la semana pasamos a viernes, que conoceremos el dato de construcción de viviendas en Estados Unidos, expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y, por último, sentimiento del consumidor en Estados Unidos. También recordaros que esta semana algunos miembros de la Fed van a hablar, diría que si no me falla la memoria, unos 3 miembros de la Fed, a ver qué es lo que comentan antes del simposio de Jackson Hole para finales de agosto, donde Powell, en teoría, debe dejar ya ese plan de ruta para la siguiente bajada de tipos de septiembre. Y a nivel de resultados de empresas, esta semana no es tan potente, es más floja, y es que todos los ojos ya están puestos para finales de agosto con los resultados de Nvidia, concretamente el 28 de agosto. Y hasta entonces, a nivel de resultados, es bastante más tranquilo que los que tuvimos hace apenas pocos días. Perfecto, y ahora pasando a los gráficos, después de 2 semanas bastante intensas en los mercados con fuertes subidas y bajadas, veremos cómo arrancamos esta semana. Ya estamos a mediados de agosto y es posible que los mercados empiecen a calmarse, a pesar de que aún seguimos con un VIX en niveles rozando la zona de mercado volátil. Pero acordaros que, en mi opinión, aún seguimos dentro de ese periodo estacionalmente bajista que empieza a mediados de julio más o menos y dura hasta septiembre y octubre, por lo que no descartemos más caídas en preparación con las subidas que en teoría nos esperan para final de año. Pero tal como os he comentado antes, a pesar de estar en periodo estacional, estaremos muy pendientes porque aún queda algún que otro dato bomba, como el dato de inflación, también alguna declaración de miembro de la Fed y también los resultados de Nvidia para finales de agosto, y esto es suficientemente potente como para mover bastante los mercados. A nivel de gráficos, la semana pasada, a pesar de arrancar con fuertes desplomes por todo lo que estaba pasando en Japón, finalmente cerramos la semana prácticamente planos y recuperándonos de las caídas del lunes, para que veamos los vaivenes del mercado, estas idas y vueltas de un mes que seguramente sea bastante lateral bajista y con una volatilidad algo ampliada por algunos eventos puntuales que están pasando. Por ejemplo, comentar todo lo que ha pasado con el VIX,
Y es que mirar en gráfico semanal, como veíamos la semana pasada este repunte tan fuerte hacia la zona de 65, equiparable a lo que vimos en 2020 con todo el efecto del bicho. Y quiero pararme un momentín aquí en el VIX, porque posiblemente este nivel que llegó a alcanzar de 65 no sea una muestra fiable, y por ello hay que cogerlo con pinzas. Porque en el caso del VIX, este se mueve por la medición de la volatilidad esperada para los próximos 30 días, sobre todo por una estimación de opciones put y call a 30 días del SP500. Y justamente porque es medida con esto, acordaros que el lunes, cuando veíamos estas fuertes caídas de los mercados, y el VIX se disparaba, al momento que pasaba esto, estábamos viendo ciertos fallos en un sinfín de brokers que llevaron a cotizaciones erróneas y con fallos en muchos activos y hasta bloqueos en ciertas cotizaciones de mercado. Pues justamente esto pudo haber provocado que el VIX llegara a ciertas cifras que realmente no fueran reales. Y he estado repasando durante el fin de semana como buen friki estos datos de opciones, algunas mediciones concretas, algunos fallos de estos brokers, y es muy posible que el VIX realmente, si no se hubieran producido estos fallos, el VIX realmente, el dato que hubiera marcado es una zona cercana al 35.40, que es una zona más o menos intermedia de todo este tramo de 2022 y 2023, por lo que hubiera indicado un momento volátil de tensión por todas aquellas caídas que estábamos viendo en los mercados, concretamente el lunes, pero que realmente el precio no se disparara a estos niveles. Por lo que en teoría, si elimináramos toda esta franja de aquí, el VIX realmente lo que ha estado haciendo durante la semana pasada es moverse con más volatilidad de la cuenta por encima de la muestra que estamos teniendo todo 2024, pero que este VIX hubiera estado por esta zona similar a donde estuvimos durante todo 2023 y sigue entonces a los mismos niveles que la crisis bancaria de principios de 2023. Pero ni mucho menos hubiéramos alcanzado niveles de pandemia. Por lo que no cojamos de referencia este spike, esta vela, porque se produjo en un momento donde muchos brokers estaban fallando, había múltiples errores en la cotización de muchos activos y entre ellos las opciones, que es justamente donde coge la medición a 30 días el VIX. Por ello, podríamos decir que el VIX se disparó, pero no llegó a niveles donde podríamos coger ciertos puntos de referencia para pensar que ahora el mercado sí que puede subir por cierta limpieza. Por esto, no descartaría que realmente podamos ver nuevas bajadas a niveles inferiores, porque el VIX realmente sí que está mostrando este despertar, porque el mercado realmente desde los máximos hasta la caída del lunes llegó a caer casi un 10%, y esto lo que reflejaba el VIX en estas zonas de 35-40, pero realmente tengo mis dudas serias de que llegara a tocar los niveles tan altos de 65. Lo que sí que es cierto que está dando calma o tranquilidad a los mercados es que los bonos estén volviendo a la zona del 4%. Y es que una caída ordenada de los bonos es buena para el mercado, pero lo que no es bueno es este desplome que vimos, de prácticamente un 12% en pocos días, y es lo que también llevó a cierto nerviosismo a los mercados, y que este vuelva a recuperar la zona del 4% es buena noticia de cara al corto plazo. Para hoy estaremos pendientes a ver cómo abren los mercados, porque estos en principio estaban rebotando en zonas importantes y recuperando ciertos niveles, como es el caso del SP500 del futuro en la zona de 5.350, y es importante que aguante esta zona, porque fijaros que en el caso del Russell estamos volviendo a entrar en la zona de rango, mala noticia para las pequeñas y medianas empresas, y en el caso del Nasdaq de momento aguantando el soporte de los 17.000, pero sigo con ese escenario de que este mes de agosto podamos volver a ver caídas paulatinas que nos acerquen a los 5.000 del SP500 y a la parte baja de los 16.000, 17.000 en el caso del Nasdaq. Y ahora pasando a Bitcoin, este parece que durante el fin de semana estuvo más tranquilo después de la fuerte subida que vimos el jueves, y es que el jueves tuvimos un aumento del 12%, que era la mayor subida desde febrero de 2022. Y después de esta fuerte subida del 12%, el precio empezó a lateralizar después de absorber una fuerte posición de posiciones cortas que estaban en esta zona de 52, y ahora dentro de este rango pequeño está perdiendo la parte inferior, limpiando justamente la ineficiencia que dejó en esta fuerte subida. Y esto coincide con la parte central de todo este rango, en la parte que ya os marqué, que seguramente sería una parte neutra, que mantendría el precio durante un tiempo justamente en esta zona, antes de decidir cuál es el siguiente rumbo, si corregir la parte inferior o atacar la parte superior del rango. Pero lo más normal era mantener un tiempo por esta zona de los 60.000. 59.000, que es justamente donde estamos ahora. De cara a corto plazo me esperaría que posiblemente cerráramos esta ineficiencia y no descartemos poder venir a buscar la parte baja de los 56.000, que es el inicio del empujón fuerte
del jueves con esta subida de más del 12%. Por lo que estaré pendiente justamente de estas dos zonas, la zona de 57 y la zona de 55, para ver si en estos dos bloques, en temporalidad inferior, hace algún patrón de cambio estructural que permita hacer algún largo especulativo con la intención de venir a buscar la parte alta de los 63, 64. De momento los cortos los tengo descartados, a no ser que antes de venir a buscar esta zona girara y buscara la parte alta de los 61. Pero de momento mi escenario más probable está esperar esta zona baja para buscar largos. Donde sí estaremos pendientes, ya os comenté la semana pasada, es en la liquidez del mercado. Y es que esta repuntó un 6%, que era equivalente a una subida como la que vimos justamente a finales de 2023 y también con la crisis bancaria de principios de 2023. Por tanto, al ver una subida equivalente a estas dos reacciones fuertes, era muy posible que viéramos una reacción violenta del mercado. Y así fue, y es que justamente la liquidez estaba entrando cuando el precio estaba desplomando con la caída del lunes. Y el rebote fue bastante fuerte, ya que desde mínimos rebotamos casi un 30%. Ahora por eso iré monitorizando esta liquidez porque de momento el cierre de la semana pasada no fue muy bonito y si esta liquidez empieza a descender confirmaría este patrón más o menos de que este mes de agosto puede llegar a ser bastante lateral con tendencia bajista de cara a cargar pilas, cargar el muelle para lo que nos espera de cara a septiembre y octubre. De cara a Ethereum ya comentamos que está más débil que Bitcoin porque este no logró recuperar el nivel de la pérdida de los 2800 y sigue estando por debajo. A nivel estructural el dibujo es muy similar que Bitcoin porque dentro de este rango que había dibujado ha dejado un doble techo en la parte superior de 2750, por lo que esperaría más o menos algo similar a Bitcoin, y es que mitigará la parte inferior, y estaré muy pendiente de estas dos zonas 2350 y 2450 para buscar en time frames inferiores algún patrón que pueda dar aquí dentro para atacar la parte superior, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Y es que hasta que no perdamos la parte inferior de 2300 o recuperemos la parte superior de 2650 antes de mitigar toda esta ineficiencia, hasta que no tengamos ninguno de estos dos escenarios, de momento los cortos los tengo en el congelador a la espera de que realice algún movimiento para confirmar un escenario u otro. A nivel de altcoins, el Total 3 acabó dibujando una vela bastante mejor de lo que pintaba a inicios de semana cuando estábamos perdiendo los 500 billion y la vela acabó cerrando y recuperando la zona de rango de los 550 billions, por lo que veremos esta semana a ver si vemos alguna recuperación que nos vuelva a adentrar dentro de la zona intermedia de todo este rango. Por lo que respecta a altcoins, para repasar algunas, comentar la fuerza concreta que tiene HNT, y es que la estructura que está dibujando después de romper la directriz bajista y apoyar y hacer un pullback justamente a la zona rota en 3,50, ya lleva una subida de 1x2, justamente frenándose en la zona de 7 después de mitigar toda esta zona, por lo que esperaría algún reajuste hacia la zona de 5, donde sería la primera zona interesante después de esta subida, para reacumular posiciones. Pasando a TON, también tiene un dibujo similar, y es que después de apoyar en la zona de interés en la zona de 5, tuvo un empuje fuerte, pero este aún no ha roto estructuras internas que están justo en la zona de 7, por lo que estaremos muy pendientes de ver si rompe, y en cuanto rompa, confirmaríamos la posición para atacar niveles superiores de 8.50. Pasando a XRP, a pesar de tener la buena noticia con el tema judicial la semana pasada, vimos cierta entrada de momentum, pero aún no ha sido capaz de romper la zona de 0.64, y está corrigiendo y volviendo a la base de toda esta parte intermedia en la zona de 0.54-0.56, por lo que veremos cómo avanza este contraataque que ha propuesto la SEC a esta decisión judicial y veremos si confirma este patrón de rotura para atacar la parte superior de 0.64 y después la parte superior de 0.74. Y ahora os pasaré a mostrar 4 altcoins que más o menos están dibujando igual, que a pesar de estar apoyando en la parte inferior de ciertos bloques de interés que en el pasado se utilizaron para romper máximos históricos, es importante que ahora veamos alguna rotura estructural interna y entrada de momentum para tener esas garantías de atacar niveles superiores. Y esto es el caso, por ejemplo, de Pepe. También a resaltar el caso de Matic, que fijaros que está apoyando en la zona de 0.30-0.40, pero aún falta esa confirmación de esa rotura estructural, al igual también como Cadena, que el dibujo es muy similar tanto a Pepe como Matic. Y también el dibujo similar para Algorand, después de apoyar en la zona de 0.10. Hace falta esa confirmación. Y este dibujo es muy similar al que están dibujando muchas altcoins, que seguramente estén pendientes de esta rotación de capital hacia un sector que ya ha sufrido bastante con fuertes caídas desde principios de 2024 y muchos de ellos con caídas cercanas al 80 y 90%. Ahora pasando a divisas, fijaros que la semana pasada prácticamente el precio no se movió. Si nos fijamos en gráfico de H4, la apertura de la semana el lunes y el cierre del viernes. Prácticamente cerramos donde abrimos la semana,
Pero en cambio, fue una semana donde vimos ciertos movimientos importantes. Y es que con la apertura de los mercados el lunes y la fuerte caída del dólar respecto al yen y a otras monedas provocó que viéramos cierta mitigación de niveles importantes semanales, tanto en el euro dólar, mirar cómo mitigó toda esta parte de aquí arriba que estaba pendiente, y también el DXY mitigando niveles semanales. Por lo que a pesar de que la semana prácticamente cerró donde abrió, realicé un spike para mitigar, para rebalancear esa posición a nivel de semanal, y ahora me esperaría para esta semana cierto rebalanceo inferior en el euro dólar buscando la zona de 1,082 y en el caso del DXY volviendo a buscar la base de la parte de 104, después de haber realizado este movimiento amplio de rango limpiando niveles semanales. Por lo que veremos cómo abre una semana que en principio a nivel de datos macro es tranquila, a excepción del miércoles con el dato de inflación, pero que entrando en este mes de agosto con menos operadores, tampoco esperemos grandes movimientos, porque fijaros que abrimos donde cerramos la semana, después de realizar ciertos movimientos de limpieza, pero que a nivel de rango prácticamente estamos donde abrimos. Y finalizando con las commodities, pocas novedades tanto en el oro como en la plata, seguimos más o menos en la misma zona y sigo estando pendiente, como ya os comenté la semana pasada, de que me rompa por abajo o por arriba para empezar a dibujar escenarios. Pero ya os comenté que la probabilidad seguramente es que tengamos una rotura por encima y algo que seguro que impactará mucho será el dato de inflación que conoceremos este miércoles. Y atención, porque la cosa está calentita, y es con el petróleo, y es que mirar qué repunte fuerte al alza. Está calentito el tema en Oriente Medio, hasta el punto que Estados Unidos está desplegando un submarino nuclear en la zona para intentar presionar el cese de una escalada, porque en teoría aún se está esperando un ataque de Irán a Israel como represalia a todo lo que pasó hace prácticamente 2 semanas. Y es un ataque que se espera inminente, pero de momento no se ha producido. Pero ya vemos como Estados Unidos está moviendo ficha para intentar evitar una mayor escalada que precisamente provoque un aumento del precio del petróleo a niveles superiores. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy lunes es un día tranquilo, porque a partir de mañana martes ya empieza alguna noticia importante, pero sobre todo será clave el dato de inflación del miércoles. Hasta entonces se espera en teoría una semana tranquila. Y ahora, estas 2 semanas, aprovecharé que en teoría debería estar todo más tranquilo para tomármelas como descanso, para cargar las pilas de cara al último tramo del año, que precisamente va a venir muy cargado tanto a nivel personal como seguramente a nivel de mercados, porque tenemos elecciones en Estados Unidos, el posible rally final de año, etc. Y por tanto, esta semana, a no ser que explote algo, reduciré bastante el ritmo de vídeos. Y la semana que viene, la desconexión aún será más grande, para ya desconectar del todo y ya volver a arrancar motores para finales de agosto. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado con los SLs. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.